Muy bien, buenas tardes. Mercedes, Anthony, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles, Omar. Muy buenas tardes, ya hay 16 conectados en la clase. Mónica, bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por sus deseos de buenas tardes. Como todos los viernes, principalmente, ¿verdad? Muy especialmente los viernes, muchas gracias por estar en clase, muchas gracias por compartir conmigo esta hora de estudio, esta hora académica de transmisión de los conocimientos que pues mi facultad, que mi vida profesional me ha dado. Pues es un gusto poderlos compartir con ustedes, poderlos platicar y poderlos comentar. Hoy viernes vamos a continuar con el desarrollo del tema que todos ustedes saben. Creo que lo he repetido varias veces porque sí me preocupa, ¿verdad? Más que todo no la información que les traslado, sino que la forma en que ustedes reciben la información, la forma en que ustedes deben de procurar, ¿verdad? Con su disciplina que les he pedido siempre, de practicar. Con esa disciplina, pues les solicito a ustedes poner mucha atención con esto, pues preguntar cuantas veces lo necesiten. Si necesitan que lo repita, lo voy a repetir. Pero ante todo también voy a solicitar la colaboración de ustedes, ¿verdad? De que se disciplinen con investigar pues ahora pueden en Google, pero está el libro del licenciado Muñoz que se llama El Instrumento Público y el Documento Notarial, donde van a encontrar ustedes pues muchos ejemplos relacionados con los temas, aparte de los ejemplos que yo pues voy a tratar de irles mandando una vez terminemos esta parte del programa, este punto del programa, que como les digo es demasiado importante, ¿verdad? Si alguno de los temas, bueno, todos los temas prácticos de derecho notarial pues son relevantes, son muy importantes, pero este cobra mayor interés en el tema de nosotros los notarios, y como profesor cobra mucho interés debido a que ustedes deben de tener pues ese conocimiento, porque los testimonios de las escrituras públicas, las formas de reproducir los instrumentos públicos, ese tema es demasiado importante y va a ser, si ustedes, al igual que la legalización de firmas, de firmas y la legalización de fotocopias de documentos, pues van a ser los instrumentos públicos que lógicamente más van a realizar. Y de la escritura pública, su forma de reproducirlo, que va a ser a través de los testimonios que ya hemos visto, que ya hemos hablado. Brevemente recuerdo a ustedes nada más que tenemos la forma de reproducir los instrumentos públicos como primer testimonio, o como testimonio si ustedes le quieren decir, testimonio especial y la copia legalizada. Esto lógicamente, compañeros, lo van a encontrar ustedes en el video anterior, van a encontrar las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Y cuando concluimos cuáles eran las diferencias, una de las principales diferencias que dijimos, ¿verdad? La principal es que en el primer testimonio es para entregar a parte interesada, en el testimonio especial es para el director del Archivo General de Protocolos. Dijimos que en el primer testimonio se paga un impuesto fiscal, en el testimonio especial se paga un impuesto notarial. También dijimos que no hay plazo para extender el testimonio en el primer testimonio, y en el testimonio especial tenemos el plazo determinado, en el plazo determinado testimonio especial de 25 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento del instrumento, que es 37 literal B, que establece ahí cuáles los 25 días hábiles siguientes. Y luego les dije a ustedes que para mí hay una excepción, y les voy a comentar la otra, pero no es para que lo dirimamos. Ustedes el otro año van a quedar, seguramente van a quedar ustedes pues con esta introducción, porque el próximo año van a tener derecho financiero y derecho tributario, y ahí es donde, digamos, mayor profundidad sobre estos temas del pago del impuesto van a tener. Aquí lo que me interesa es pagos de los impuestos que tienen que tener relación, lógicamente, con la recaudación fiscal, que el notario muchas veces, figurando como recaudador fiscal, tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Solo quería comentarles algo yo les voy a comentar este artículo para que ustedes me digan. Yo siempre creo que hay una excepción. Sin embargo, pues también podemos determinar esa otra excepción, pero les voy a leer qué dice la ley para que lo comentemos.
Dice, en caso de que la ley conforme a esto, la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto, estamos hablando del primer testimonio, debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 4 de la ley del impuesto sobre el valor agregado IVA, es de la fecha de pago del impuesto. Ahí tendríamos, digamos, que sumarle otra excepción a que no hay plazo, porque aquí tendría que decir el plazo contenido en el artículo 17 del Código de Comercio y el plazo que ahora estamos leyendo nosotros en este artículo 4 de la ley del impuesto del IVA. Sin embargo, siento que existe un tanto de incongruencia, ya lo voy a explicar, por favor, le digo a Andrés, lo de los impuestos, creo que estoy haciendo la introducción nuevamente de los impuestos. Los impuestos no los hemos terminado de ver, creo que el día lunes lo hablé muy superficialmente, solamente fue una introducción a eso, así que Andrés no se preocupe, hoy estamos iniciando ya el pago del cómo se va a pagar el impuesto y cómo lo vamos a determinar. Entonces, dice, cuando el enajenante no sea contribuyente, bueno, pero vamos a llegar después. Dice, en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravados por esta ley, la enajenación deberá documentarse en escritura pública y el impuesto se pagará por el adquirente en efectivo o por cualquier medio que la administración tributaria ponga a su disposición, dentro del plazo de 15 días siguientes al de la fecha de autorización de la escritura, se haya o no compulsado el testimonio. Eso significa que el pago del impuesto, dice, ustedes deben hacer el pago del impuesto, se haga extendido el testimonio o no se extienda. Pero el artículo 4 dice que hay obligación de extenderlo dentro de los 15 días siguientes. Ese es el artículo que no tiene, digamos, mucha firmeza o fundamento con respecto al tema de si se debe extender dentro de los 15 días con el pago del impuesto o no se debe extender. Por consiguiente, solo quiero decir, y lo digo aquí en clase, interpretemos que el artículo 4 también es una excepción al plazo, así que solamente tenemos 2 escrituras. Y lo digo aquí en clase para ustedes, los 78 alumnos que están conectados en este momento, lo digo, hay 2 excepciones a el plazo en el primer testimonio. Decimos que el testimonio especial tiene plazo de 25 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura, y aquí solo tenemos, o sea, aquí no existe plazo, pero hay excepción a 2. Lo que dice la ley del impuesto del IVA, cuando hay compraventa de bienes inmuebles, se debe extender dentro de los 15 días, de acuerdo al artículo 4 de la ley del impuesto del IVA y artículo 17 del Código de Comercio. Esos serían las dos excepciones al pago del impuesto correspondiente y a la forma en que se va a extender el testimonio dentro de ese plazo correspondiente. Dicho esto, entonces, compañeros, terminamos también esas diferencias que ya les dije entre el testimonio y el testimonio especial. Y ahora, como Andrés lo solicitaba, pues ahora vamos a empezar. Yo recuerdo que lo vimos. Bien, ahorita, Andrés, vamos a empezar a ver ya el pago de los impuestos, pero sí recuerdo, y lo tengo muy claro, recientemente, el día lunes lo platicamos, hablamos de valor indeterminado, de valor determinado, y también les expliqué de los impuestos tasados. Yo quiero este día viernes, quiero que el entusiasmo que traen ustedes el día lunes, porque es el inicio de la semana, pues también lo traigan el día de hoy, ese deseo, ¿verdad? Ese impulso que van a tener ustedes, ese ánimo de que terminemos la semana explicando y ustedes recibiendo este tema tan importante de los impuestos. Veamos entonces, recuerdo claramente que dije que los contratos pueden ser de valor determinado y de valor indeterminado, ¿sí? Y también existen los impuestos tasados. Lo dejaré de último, los impuestos tasados. Comienzo con el valor indeterminado.
si no mal recuerdo, porque creo que estoy seguro en eso, les expliqué que el contrato de valor indeterminado es todo aquel contrato, toda aquella declaración de voluntad, manifestación del consentimiento, que obre en escritura pública, que se documente en escritura pública, pero que no tenga una cantidad determinada. Por eso la palabra indeterminado no tiene valor determinado. Todo contrato de valor indeterminado, entonces, va a pagar un impuesto, ¿sí? Ya determinado, ese es el impuesto tasado en el caso del derecho notarial, y en el caso del impuesto fiscal, ahora se los explico. Entonces, valor indeterminado, cualquier contrato que ustedes lean, en el cual no se haga documentar una cantidad de dinero, no encuentren ustedes una cantidad de dinero establecida, documentada, determinada, entonces ustedes dicen, este es un contrato de valor indeterminado. Y luego tenemos los contratos de valor determinado. Aquí es fácil, ¿verdad, compañeros? Aquí ustedes lo van a comprender fácil. Es en sentido contrario del indeterminado. Aquí sí encontramos un valor determinado. Aquí sí encontramos nosotros una cantidad determinada dentro del contrato, y eso nos va a permitir que sea la base imponible con respecto al pago del impuesto. El impuesto que vamos a pagar, sea impuesto del IVA o sea impuesto de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Pero lo importante es que ustedes sepan que cuando determinamos un valor, la ley va a decir cómo debemos de pagarlo, cómo debemos tributarlo. Regreso, como ya están ustedes claros, estoy seguro que ya están claros. Indeterminado, no encuentran ningún valor. Ya les dije a ustedes qué ejemplo podría ser: una carta de pago, una rescisión, una declaración jurada de identificación de una persona, una transacción en lo único que se comprometen los otorgantes a no seguir construyendo una pared que podía causar daño al vecino, ¿verdad? A los linderos, a sus colindancias. No tiene cantidad de dinero, no hay resarcimiento de daños y perjuicios, no determinamos ninguna cantidad de dinero, entonces estamos hablando de un valor indeterminado. Pero ahora quiero explicarles. Aquí en el testimonio especial, valor indeterminado, ¿sí? Testimonio especial, ¿se recuerdan ustedes que vamos a pagar el timbre notarial? En el testimonio especial, ¿se recuerdan? Pagamos impuesto notarial. Sin perjuicio, que quede claro, y lo pueden ver en su video, que ustedes recuerdan, que el testimonio especial lleva 50 centavos por cada hoja, porque así lo dice el artículo 5, numeral 5 del código de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Les confirmo. 6, numeral 6, artículo 5, numeral 6. Entonces, el testimonio especial con contratos de valor indeterminado, se recuerdan que les pedí favor que trajeran su ley del impuesto de timbre notarial y timbre forense, que es el decreto 82-96. Decreto 82-96, que fue el que les pedí. Espero que con ese entusiasmo que venían hoy para la clase hayan traído sus 2 o sus 3 leyes que les pedí, ¿verdad? La ley del impuesto del timbre, la ley del impuesto del valor agregado IVA y este decreto 82-96, que es la ley que regula el tema del timbre forense y timbre notarial. Pongan atención y anoten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar en el testimonio especial un impuesto notarial, que lo dije el día lunes, un impuesto para el notario, un impuesto que el notario debe de cumplir, debe de satisfacer, por cuanto que es ese impuesto. El hecho generador es la prestación de la función notarial. Y la prestación de la función notarial la está prestando el notario. Por consiguiente, ese hecho generador debe recaer sobre el notario porque es el sujeto activo de ese pago del impuesto, ¿verdad? Entonces, por favor, lo dije, pero lo voy a repetir. El artículo 3, numeral 2, literal B,
dice que los contratos de valor indeterminado siempre van a pagar 10 quetzales. Siempre. Cuando estamos hablando de testimonio especial. Valor indeterminado aquí, ¿sí? Siempre vamos a pagar 10 quetzales. Valor indeterminado, ¿sí? Siempre vamos a pagar 10 quetzales. Ustedes miran un testimonio que van a mandar al archivo protocolos, leen su escritura o desde que la están haciendo saben que ese es un testimonio de valor indeterminado, entonces no van a tributar ningún impuesto en este caso, ¿sí? Valor indeterminado. Y en el primer, y cuando estamos hablando del primer testimonio, por favor, aquí, primer testimonio, valor indeterminado, cualquier contrato que ustedes miren, no paga impuesto fiscal alguno. Lo dije el día lunes. La razón, la justificación es simplemente que no se encuentran grabados en las leyes fiscales. Así como taxativamente la ley dice que los contratos de valor indeterminado pagan 10 quetzales de impuesto notarial, en el tema del primer testimonio de valor indeterminado, ¿sí? Indeterminado, no paga porque la ley no lo tiene grabado. Entonces, les dictaré ya o les mandaré a ustedes un testimonio de un valor indeterminado y simplemente lo que se dice es: hago constar que no se satisface impuesto fiscal en virtud que los contratos de valor indeterminado no se encuentran grabados por leyes fiscales. Punto. Con eso estamos nosotros cumpliendo con lo que establece la ley, que debemos de tener siempre, o decir, no solo la base legal, sino que la justificación fiscal de por qué no vamos a pagar el impuesto. Entonces aquí, ¿sí? Impuesto de valor indeterminado en testimonio o primer testimonio no paga. Impuesto de valor indeterminado en testimonio especial, el que le entregamos al director del Archivo General de Protocolos, ese siempre va a pagar, siempre va a pagar 10 quetzales. Un timbre notarial de 10 quetzales, con eso estamos satisfaciendo el impuesto. Y además, pues si preguntara yo, además de eso, deben de pagar, por ser un testimonio especial, van a pagar ustedes, sí, por ser un testimonio especial, van a pagar ustedes 10 quetzales del impuesto notarial y 50 centavos por cada hoja que utilicen, de acuerdo a lo que dice el artículo 5, numeral 6 del impuesto a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Correcto, compañero Marroquín. Los 10 quetzales de impuesto es notarial. ¿Y eso por qué? La ley lo establece, la ley lo regula y la ley lo determina en la ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. ¿Sí? Ahí está la regulación y ahí está la forma como lo debemos de determinar. Valor indeterminado, entonces, en testimonio especial son 10 quetzales. Valor indeterminado en primer testimonio no paga impuesto, y con eso creo yo que ya ustedes están pues enterados de cómo está el tema del valor indeterminado. Muy bien, creo que en este tema no hay, de verdad para mí no hay mayor problema en este tema, no tienen mayor problema. Es que ustedes tienen que decir: valor indeterminado, testimonio especial, 10 quetzales. Valor indeterminado en primer testimonio, no paga impuesto, no paga ningún impuesto, ¿sí? Y con eso, pues están ustedes cumpliendo con el pago aquí y el no pago en el primer testimonio, ¿sí? Si tienen algún comentario. Correcto, Jessy Castellanos. En el primer testimonio, aquí, primer testimonio, no pagamos impuesto notarial, perdón, no pagamos impuesto fiscal ni de 50 centavos por hoja, ni tampoco pagamos de ningún impuesto. ¿Por qué? Porque no paga, no está grabado aquí. Aquí les es fácil. Primer testimonio, valor indeterminado. No paga 50 centavos por hoja, no paga tampoco absolutamente ningún impuesto fiscal, ¿sí? En este caso no. En este caso del testimonio especial
10 quetzales, valor indeterminado del notarial, y 50 centavos por cada hoja que utilicemos, de acuerdo a lo que dice el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. Eso es lo que les comento con respecto al valor indeterminado. Si no tienen ninguna pregunta, me gustaría ya hablar ahora del valor determinado, o creo que mejor me voy a quedar con la tabla del impuesto de timbre notarial, ¿sí? Porque creo que ese es mucho más fácil para que lo veamos. Bueno, vuelvo a repetir, compañeros: valor indeterminado, timbre notarial, 10 quetzales, 50 centavos por hoja, ¿sí? Luego viene algo importante: el impuesto notarial. Por eso les pedí que tuvieran y que trajeran ustedes su ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. Esa era la petición que les hice desde el día lunes. Entonces, contratos, ahora veamos contratos de valor determinado en testimonio especial. ¿Qué impuesto es el que pagamos ahí? ¿Qué impuesto? Pues el impuesto es el notarial. ¿Sí? El impuesto notarial es el que vamos a pagar, ¿sí? Bueno, cuando decimos valor determinado es porque en la escritura pública, cuando ustedes lean la escritura, van a encontrar un valor, ¿sí? Y el valor que van a encontrar ustedes es una compraventa que por el precio de 150,000 quetzales, que por el precio de 75,000 quetzales, que por el precio de 80,000 quetzales, que por el precio de 30,000 quetzales, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Pues el contrato de mutuo con garantía hipotecaria dice que el banco está concediéndole un préstamo por 100,000 quetzales, ahí hay valor determinado. El día lunes también alguien hablaba y comentaba sobre el tema de la donación. La donación, dice la ley, que debe de ser estimada, y cuando el donante y el donatario se ponen de acuerdo estimando la donación en la cantidad de 100,000 quetzales, ese es el valor determinado. O sea, cualquier contrato que ustedes vean que hay una cantidad cierta y determinada, pues por consiguiente, ¿verdad? Si es un usufructo oneroso, va a llevar una cantidad de dinero, y cualquier otro tipo de contrato, ¿verdad? Sea contrato civil o mercantil que lleve determinada la cantidad, pues así es. Hablemos del contrato mercantil, como es la sociedad anónima. La sociedad anónima, pues se constituye, que puede ser un capital de 50,000 quetzales, pero su capital sí determina una cantidad, determina un valor, y sobre ese valor es que el impuesto se va a satisfacer, ¿sí? Sobre ese valor es lo que establece, y es lo que estamos hablando de valor determinado. Y entonces quiero que pongan atención. Qué mejor si tienen su ley a la mano, porque esto me reduce, ¿sí?, el problema que tengo para que ustedes puedan absorber y para que puedan recibir esta información. Teniendo ustedes a la mano su ley, se les complica menos, ¿sí? Se les hace mucho más fácil. Dice: timbre notarial: sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Literal A: contratos de valor determinado, fíjense, contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará el límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la inmediata superior. Ya lo explicaremos. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces, compañeros? La ley dice que el notario deberá pagar un impuesto notarial en su testimonio especial, ¿sí? En su testimonio especial. Para Marcos es de valor determinado, ¿verdad? De valor determinado es del 2 por millar. 2 quetzales por cada millar. O sea, que por cada 1,000 quetzales que ustedes hagan constar en la escritura, van a pagar 2 quetzales como impuesto notarial. El artículo, lo pregunta Nancy, es el artículo 3, sí, numeral 2, literal A. Artículo 3, numeral 2 del literal A de la ley del impuesto de timbres de papel sellado,
de timbre notarial y timbre forense y timbre notarial. Esa es la base imponible, la base. Pero acabo de mencionar el artículo 3, numeral 2 de literal A de la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial. Alguien, por favor, que me hiciera el favor de escribirlo ahí para que todos lo pudieran anotar, o si quieren se los pongo yo aquí también. Artículo 3. Literal A de la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial. Aquí es donde se está grabando, aquí es donde se debe de pagar el impuesto notarial en testimonio especial. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Marcos. Artículo 3, numeral 2, inciso A de la ley de timbre forense y timbre notarial. Vale. Dicho esto, también es importante, compañeros, es muy importante entonces sobre esta ley lo que dice. Dice que el impuesto no puede ser menor a un quetzal, ¿sí? No puede ser menor a un quetzal, ¿sí? Entonces, si se paga 2 quetzales por cada millar, medio millar, que son 500 quetzales, el medio millar pagaría un quetzal. Entendamos, contratos determinados, de valor determinado, de menos de 500 quetzales, va a pagar siempre un quetzal. Porque por millar pagamos 2 quetzales. Millar son 1000. 500 quetzales es medio millar, que sería un quetzal. Por consiguiente, un contrato de 300 quetzales siempre va a pagar un quetzal. Quiero advertirles, por supuesto, que la ley creo que ya quedó un poquito atrasada. Yo creo que la ley no está ahorita en congruencia con el tema y la realidad económica de Guatemala, porque estamos hablando de contratos menores de 500 quetzales. Y yo les puedo asegurar que en escritura pública no vamos a hacer un contrato de 300 quetzales. Solo las hojas de papel sellado, solo el impuesto notarial, solo las fotocopias y todos los honorarios que podían causar para el notario, definitivamente no se va a hacer una escritura, pero la ley así lo dice y ustedes lo tienen que conocer, ustedes lo tienen que saber porque la ley así lo determina. Entonces, todo dice: menos de un quetzal no puede ser. Más de 300 quetzales tampoco puede ser, ¿sí? Entonces, aquí un contrato, espero que se mire, sí, un contrato de 500 quetzales para abajo siempre va a pagar un quetzal. Y aquí les voy a explicar, pongan atención con esto. Yo les voy a dar las dos formas en que pueden ustedes... las dos formas en que ustedes pueden determinar el pago del impuesto, ¿sí? Lo pueden determinar. Entonces, dice la ley que nunca puede ser mayor a 300 quetzales el impuesto. Entonces, si aquí es menos de 500, pagamos un quetzal. Aquí... Aquí, cualquier contrato que sea superior a los 150,000 quetzales, ustedes ya no tienen que hacer ninguna operación matemática. No tienen que estar determinando cuál es su 2 por millar. Simplemente ustedes miran que el contrato son 150,000, 1 centavo para arriba, el impuesto siempre que se va a causar es de 300 quetzales. Porque la ley dice no puede ser mayor a 300 quetzales. Yo, miren, cuando examino técnico profesional, le doy una calculadora a los alumnos y le digo, mire, por favor, determíneme el impuesto notarial a satisfacer en un contrato de 175,000 quetzales. Si toma la calculadora, yo estoy seguro que no sabe cómo es la tabla.
Pero si simplemente me dice está arriba de 150,000 quetzales, siempre va a pagar 300 quetzales. Por consiguiente, lo sabe, conoce la tabla, conoce la ley. Entonces, cuando sea arriba de 150,000, no hagan operaciones matemáticas. No se estresen en estar pensando cuánto pago de impuestos. 150,000 en adelante, 300 quetzales. ¿Qué es lo complicado para que ustedes determinen el valor que van a pagar de impuesto notarial? ¿Qué es lo que, digamos, lo complicado? No es complicado, se los voy a explicar, pero la complicación que podría tener. Dice la ley, son 2 quetzales por cada millar. Si son 20,000, pues el doble tiene que ser, ¿verdad? Si son 20 millares y se pagan 2 quetzales por cada millar, son 40 quetzales. Si decimos que el contrato de valor determinado es de 100,000 quetzales, y la ley dice que son 2 quetzales por cada millar, si son 100 millares, entonces debemos de decir que vamos a pagar 200 quetzales, porque son 2 quetzales por cada millar. Y si decimos que son 125,000 quetzales, pues yo les digo, hago la sumatoria así rápidamente, 125 más 125, ahí digo, bueno, son 250 quetzales los que voy a pagar, porque son 2 quetzales por cada millar. Y hagan ustedes el ejercicio mental ahorita. Si el contrato de valor determinado es de 75,000 quetzales, 2 quetzales por cada millar de 75,000 nos da como resultado 150 quetzales. Y yo lo hago así sencillamente, 75 y 75, y ahí me va a salir mi resultado de qué es lo que voy a pagar yo de impuesto notarial. Y si les digo a ustedes ahorita, miren, el contrato de valor determinado es de 160,000 quetzales, no hacemos operación. Simplemente decimos, pasó de 150,000, paga 300 y no hay problema. ¿Sí? Tendríamos que hacer, si yo en el examen les dijera a ustedes, hasta un máximo, si el contrato de valor determinado es de 149,000 quetzales, pues entonces hagan su multiplicación y hagan ustedes eso y decimos son 298 quetzales lo que vamos a pagar, 149 más 149. Ese es en el tema práctico. Ahora, si ustedes, porque en su examen, en su casa, donde ustedes lo hagan, en su oficina o donde ustedes hagan su examen, tienen su calculadora, pues mucho más sencillo, ¿verdad? Ustedes tienen que el monto del capital determinado, ¿sí? Por 0.002, ¿sí? Punto 0.02%, la cantidad lo multiplican y ahí les va a dar el valor que tienen que pagar del impuesto notarial. Y como dice que las fracciones se va a la superior, entonces no vamos a tener ningún problema con el pago ese, ¿verdad? Si digamos, por ejemplo, que el contrato fuera de 140,500, ¿sí? Estos 140,000, pues yo diría aquí hay medio millar, pagaría un quetzal, hay otro medio millar, sería, sí, otro medio millar, son 2 quetzales, entonces aquí diríamos 281 quetzales. Sí, yo lo hago de esta manera, así lo hago yo, la operación, digamos, matemática. Yo pagaría aquí 281 quetzales si fueran 140,500, ¿sí? Así lo hago yo. Pues para mí me es mucho más fácil. Y vuelvo a repetir, mucho más fácil si ustedes... Yo les digo, yo lo enseñaba en clase, así como lo hice aquí, la forma de sumar, lo hice, la sumatoria que hice. Lo hice así rápidamente porque en presenciales, exámenes presenciales, no les permitía yo a los compañeros que entraran calculadora. Entonces tenían ellos que calcular rápidamente, hacían su sumatoria. Yo me recuerdo que en el examen, a la par de la pregunta, estaba la sumatoria y me daban la respuesta. Pero en el caso de ustedes es más fácil. La cantidad multiplicada por 0.002% y nos da el 2 por millar, y ahí sacan ustedes su resultado, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Aquí va, el impuesto es 3,000. Nancy Mérida, aunque la sociedad anónima
El capital, ya. Dice Nancy, aunque la sociedad anónima, aunque la de la sociedad anónima ahora ya se puede hacer con un capital de 200. Es correcto, si usted hiciera la sociedad anónima con un capital de 200 quetzales, ¿cuánto tendrían que pagar? Ustedes dense la respuesta ahorita, aquí estaba la tabla. Menos de 500 quetzales, un quetzal. ¿Sí? La sociedad de 200 quetzales, bueno, entonces como era menos de 500, ¿sí? Quetzales, entonces vamos a pagar siempre un quetzal del impuesto notarial. Hay un valor determinado ahí, ¿verdad? Y el valor determinado es 200. Pero los 200 no pueden, si obtenemos digamos, su operación matemática, no nos daría menos de un quetzal, y como la ley dice, menos de un quetzal no puede ser, entonces vamos a tributar un quetzal si la sociedad anónima fuera de 200 quetzales. María Fernanda, así es. Si tenemos un contrato de 150,000, un centavo en adelante, siempre vamos a pagar 300 quetzales. Yo por aquí estaba viendo, Marcos dice, solo paga 300 y el contrato está por 170,000. Es correcto, ¿sí? Porque miren, si ustedes hicieran la sumatoria, ¿sí? Si ustedes sacaran su porcentaje, los 170,000, ¿cuántos tendrían que pagar sobre 170,000 por millar? ¿Cuánto tendrían que pagar? 7 y 7, 14, 4. Tendrían que pagar 150 y pico por ahí. Vamos a ver. De 170 a 170. 0, 7, 7, 14. Si fuera pagar ustedes sobre 170,000, como dice Marcos, si hacemos nosotros esta operación que yo hago, así la hago, pues el valor del impuesto tendría que ser 340 quetzales. Eso tendríamos que pagar. Pero la ley, como dice que no puede ser mayor a 300 quetzales, entonces, ¿para qué vamos a multiplicar? ¿Para qué vamos a hacer la multiplicación? Si la misma ley dice 150,000 quetzales, ustedes hagan su operación, 150,000 más 150 serían 2 quetzales por cada millar, nos da 300. De tal manera que de 150,000, un centavo en adelante, vamos a pagar siempre 300 quetzales. Por aquí creo que yo estaba viendo que alguien también puso, Marcos Higuero, 150. De 170,000, ya dijimos, eran 340. Quiere decir que el contrato llegase a 1,000,000. A 1,000,000. Si el contrato llega a 1,000,000, 300 quetzales. Yo ya les dije lo sencillo que está. 150,000 quetzales, un centavo en adelante, 300. Y aquí veamos, imagínense compañeros, préstamos bancarios que hemos visto, un préstamo bancario de 20 millones de quetzales, pues esos 20 millones ni siquiera, solo pensemos en millones y ya sabemos que son 150,000 en adelante. Ya superó los 150,000, la barrera de los 150,000, ya sabemos que son 300. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 900,000 quetzales, 750,000 quetzales. ¿Por qué? Porque supera los 150,000. ¿Cuál va a ser nuestra base? Los 150,000. 150,000, solo miran ustedes que está arriba de 150,000, son 300 quetzales. ¿Cuándo van a hacer operaciones matemáticas? Cuando el contrato sea menor a 150,000, ahí sí van a tener que hacerlo. Porque si el contrato fuera de 145,000, ¿cuánto deberían de pagar ustedes? De 145,000. Yo lo hago así, ¿verdad? Como se los expliqué aquí. Pero si ustedes quisieran hacerlo mucho por 0.02, está bien, pero si fuera de 145,000, yo así lo hago, 5, 5, 10, pagaría 290 quetzales. Como no pasa de 300, estamos correctos. Y como no pasa de 150,000, estamos correctos, ¿sí? Y ahí no van a tener ustedes ningún problema para el pago del impuesto. Si es menor a 500, se paga un quetzal. Si es mayor a 500 o menor de 150,000, se aplica el 0. Y si es mayor a 150,000, si es menor a 500, vamos a ver. Si es mayor a 500 y menor a 150,000, se
Es correcto, así, Axel, así correctamente, así lo pueden hacer ustedes. María Fernanda le puso ahí 340, que era lo que estábamos hablando del caso que planteamos de 170,000, pero ahí ya no se puede, ¿verdad? Porque el impuesto dice que debería ser 340 y la ley dice máximo 300 quetzales, no se puede, ¿sí? Ese es el pago del impuesto. Con esto daría yo por terminado este tema del valor indeterminado. El testimonio especial siempre pagamos 10 quetzales. Valor determinado en testimonio especial, el impuesto notarial, ya se los dije, ¿sí? Artículo 3, numeral 2, literal A. Se paga no menos de 1 quetzal, no mayor de 300 quetzales, y siempre debe aplicarse, como dice aquí Axel, ¿sí? 2 quetzales por cada millar. Si superamos los 300 quetzales, decimos aquí no hay más, no se paga más impuesto. Lo máximo que voy a pagar yo como notario de impuestos son 300 quetzales. Y lo menos que voy a pagar es 1 quetzal. Su multiplicación debería ser por 0.002 y les da el resultado. Las fracciones de quetzal a la inmediata, ¿verdad? Y entonces ahí no van a tener ningún problema. En el tema del impuesto notarial, por supuesto, si les digo faccione o elabore el testimonio especial de una escritura pública, lo seguro es que les voy a pedir el pago del impuesto. Como solo voy a pedir la razón, el pago del impuesto, me van a decir de impuesto notarial en el testimonio especial, el notario debe satisfacer la cantidad de tanto dinero, ¿no? Eso es lo que ustedes me van a tener que hacer en el momento que yo les esté solicitando. ¿Cómo si le sale 1.25? Así es, si le sale 1.20, sí, no vi al final, así es, Jason, si le sale 1.25 va a tener que pagar 2 quetzales, siempre se va a ir a la inmediata, no vamos a pagar por, de todas maneras, el timbre notarial, en el reglamento van a encontrar ustedes todas las estampillas que hay. Yo creo que comienza desde 1 quetzal el impuesto notarial, después creo que hay de 3 quetzales, de 5, de 10, 25 y 100 quetzales. Entonces ahí sí definitivamente, por eso dice que se va a la inmediata. Si el impuesto que esté calculado, multiplicado por 0.002 por millar, ¿verdad? Entonces le sale cabal, como usted dice, 1.25, tenemos que tributar 2 quetzales, ¿sí? Bien, dicho esto, compañeros, yo creo que con el tema del testimonio especial ya estamos claros. Aquí estamos viendo cómo se paga el impuesto. Ya después tenemos que ver cómo se extienden los testimonios, las dos formas de extender los testimonios, cómo se extienden los testimonios, y entonces ya empiezo a darles algunos ejemplos de los testimonios. ¿Para qué? Para que ustedes practiquen, hagan sus testimonios. De un caso práctico que yo les mande, hagan sus 2 testimonios, tanto el primer testimonio como el testimonio especial. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan familiarizando con los aspectos de cómo debe pagarse el impuesto, qué debe pagarse el impuesto. Les dije a ustedes también, nunca he pedido que me hagan operaciones matemáticas del 0.002%. No. Ahora sé que cuando hacen sus exámenes, pues sé que tienen sus calculadoras, tienen computadoras, tienen sus teléfonos, pero en presencial no permitíamos absolutamente nada de eso, ¿verdad? Creo que fue tan solo una vez que dejé que ingresaran calculadoras, pero dentro de las calculadoras iban pues los soporte de ayuda que yo les digo, son ayudas para entonces para evitar eso definitivamente pues el cálculo lo tendrían que hacer así como yo les expliqué. En el caso de ustedes, sin ningún problema, su calculador el día del examen, .002, y ahí les va a dar el resultado de lo que tienen que pagar. Si el resultado les está arriba de los 300 quetzales, ya saben que son 300. Y si el resultado está abajo de 1 quetzal, ya saben que es 1 quetzal, porque no puede ser menor a 1 quetzal, ¿sí? Bien, creo que estamos aquí, ¿verdad, compañeros? Si no hay alguna otra pregunta, algún comentario con esto, pues voy ya a hablar de los impuestos tasados, ¿sí? Para luego ya involucrarme con el tema del pago del impuesto fiscal.
cuándo debemos pagar un impuesto fiscal, si es el impuesto del IVA, si es el impuesto de timbres fiscales, si está exento del impuesto y si no paga, ¿sí? Que son las formas. O pagamos IVA, o pagamos timbres, o pagamos el impuesto tasado, o pagamos el impuesto, no pagamos un impuesto. ¿Por qué? Porque está exento, hay una exención del pago y tenemos que, para que goce de la exención, en el documento debemos de hacer constar la base legal de la exención para que goce de esa exención, ¿sí? Es correcto, Andrés, exactamente como lo decía Jason anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que calcular, usted lo va a calcular y entonces aquí le sale 1.25, decía él, en 1200 quetzales nos sale 2.40, entonces tenemos que subirlo a la inmediata superior y el impuesto debe de ser de 3 quetzales. María Fernanda dice: para primer testimonio con contrato determinado podemos verlo. Bien, María Fernanda, solo que le decía que ahorita voy a ver los impuestos tasados y una vez terminados los impuestos tasados, entonces ya podemos, o ya les voy a empezar a decir cómo se paga el impuesto fiscal, porque el impuesto fiscal se paga en el primer testimonio y en el primer testimonio vamos a pagar un impuesto que puede ser el impuesto de timbres fiscales, que puede ser el impuesto de sobrevalor agregado, o sea, el IVA. Está el impuesto tasado, que también se va a hacer constar aquí en el primer testimonio, y además van a estar los contratos que están exentos, ¿sí? Y con eso le estaría explicando en el primer testimonio. No se preocupe porque eso lo voy a dejar de último, María Fernanda, precisamente porque es un poquito más largo del tema y su explicación. Por eso empecé primeramente con el impuesto notarial. Si ustedes se dan cuenta, está fácil. No arriba de 300 quetzales, no menos de 1 quetzal. ¿Y cómo van ustedes a hacer su multiplicación? En valor determinado. Y en valor indeterminado, aquí lo pusimos. Si es valor indeterminado, siempre va a pagar 10 quetzales. Aquí, si es valor indeterminado, siempre no pagará impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está grabado el impuesto. Bien, María Fernanda, no me iba a saltar lo que le expliqué, ¿verdad? Que es el tema que dejo de último porque ese es el tema mucho más largo aquí, ¿sí? El timbre notarial no tiene mayor explicación que darles, solo es necesario que ustedes tengan o que hayan comprendido bien el pago del impuesto, que sepan que no puede ser mayor de 300 ni menor de 1 quetzal, que lleva siempre su timbre fiscal cada hoja de 50 centavos y no hay ningún problema. Mientras que aquí sí está complicado, ¿verdad? Si es la primera venta, si es la subsiguiente venta, si hay exención, cuando no hay exención, cuándo son los contratos exentos en la ley del IVA, cuáles son los contratos exentos en la ley del impuesto del timbre, cuáles son los contratos tasados, eso, el impuesto tasado. Por eso dejo de último ese tema, pero sí lo vamos a ver. Mario Silva, no Mario. El primer testimonio y el testimonio especial tiene valor indeterminado, tiene valor determinado y aquí en el testimonio, en estos testimonios, hay impuestos tasados. Así que, por favor, eso sí creo que lo expliqué y lo dije, Mario. El primer testimonio y el testimonio especial pueden ser de valor indeterminado. El primer testimonio puede ser de valor indeterminado, puede ser de valor determinado. En el testimonio especial puede ser de valor indeterminado y puede ser de valor determinado. Una escritura pública, cuando le vamos a pagar el impuesto fiscal, lo que vamos a determinar es su valor determinado, porque el impuesto fiscal es en el primer testimonio para entregárselo al cliente, para llevarlo al registro de la propiedad, para que nos inscriban, para que anoten la traslación de dominio, para que anoten una prenda, para que anoten una hipoteca. Ese es el primer testimonio, ese es el que nos van a recibir a nosotros en los registros correspondientes, ¿verdad? Porque los testimonios no solamente al registro de la propiedad se llevan. Ya les dije a ustedes y les expliqué, el testimonio de una escritura de constitución de la sociedad se lleva al registro mercantil. Si fuera una modificación de capitulaciones matrimoniales, debemos de llevarlas al registro nacional de las personas, ¿sí? Y si vamos a
a hacer un contrato, ¿verdad?, donde se están ignorando garantías mobiliarias, pues se va a inscribir el testimonio en el registro de garantías mobiliarias. Eso es de acuerdo, depende de donde lo vamos a inscribir. Pero primer testimonio tiene valor indeterminado. Primer testimonio tiene valor determinado. Testimonio especial tiene valor indeterminado. Testimonio especial tiene valor determinado. En ambos casos, en ambos testimonios hay indeterminado y hay determinado. Muy bien. Yo creo que ahí estamos. ¿Sí? Todavía tengo un poquito de tiempo para ingresar con estos temas. Bien. Con los 5 o 6 minutos que tengo, vamos a terminar con los impuestos tasados. Así el día lunes, de una vez, entramos a hablar del pago de los impuestos de aquí. Si hoy no trajeron su ley del impuesto del timbre, su ley del impuesto del IVA, yo les suplico que para el día lunes la traigan, porque el día lunes ya les voy a subrayar, les voy a pedir que subrayen artículos, les voy a decir qué artículos es su base legal, y en el examen, ahí sí, les voy a hacer preguntas relacionadas con esto. Todo artículo que yo mencione, todo artículo que yo les diga, va a ser materia de examen. Entonces, les voy a ir diciendo desde el día lunes, subrayen tal artículo, lean tal artículo, lean el artículo del reglamento, analicemos esto y les voy a ir explicando por qué, digamos, el impuesto del timbre se puede pagar con timbres fiscales o en efectivo, y por qué el impuesto del IVA también se puede pagar con timbres fiscales. Ya traigo las bases legales y se los voy explicando. Pero ahora me voy con los impuestos tasados. ¿Sí? Bien, entonces, compañeros, por favor, vamos a hablar de los impuestos tasados. El impuesto tasado, según el derecho tributario, el impuesto tasado es aquel que ya está asignado el valor del impuesto a un contrato, ¿sí? Ya está asignado su impuesto, no importando si es indeterminado o si es determinado, ¿sí? No importa si es valor indeterminado o valor determinado, pero si ya está, ¿sí?, tasado el impuesto, no tenemos que hacer ningún cálculo, ¿sí? No tenemos que hacer operación matemáticas, porque el impuesto ya está tasado. Y tasado es porque ya está así, ¿verdad?, establecido en la ley. Por eso se le llaman impuestos tasados, porque ya no hay necesidad de hacer operación. Ustedes dicen, este contrato es de... La ley dice que por ese contrato debe pagarse tanto, entonces definitivamente no hay que hacer ninguna operación matemática. Voy a explicarlo. Si tienen su ley del impuesto del timbre, ahí lo vamos a ver y les voy a decir. El primer impuesto tasado, por favor, artículo 5, numeral 8 de la ley del timbre. Artículo 5, numeral 8 de la ley del impuesto del timbre. La ley lo refiere como poderes, pero el poder es un mandato, ¿verdad? Cuando decimos poder especial o mandato especial es lo mismo, manejémoslo como mandato. Entonces dice la ley mandatos, dice, generales, la primera hoja del testimonio siempre va a pagar 10 quetzales. Ese es el impuesto tasado. Porque si en el mandato dijera que el mandatario está facultado para que vaya al banco a retirar 250,000 quetzales en efectivo y que para eso se tiene facultades cada 3 meses o cada 2 meses, ahí hay un valor determinado.
Pero como el impuesto es tasado, como el impuesto dice que por cada mandato general se van a pagar 10 quetzales, entonces se van a pagar 10 quetzales, aunque dentro del mismo hubiera un valor determinado. ¿Por qué? Porque es un impuesto tasado. Ya lo dice, la ley dice, mandato general paga 10 quetzales. Entonces, el mandato que sea va a pagar 10 quetzales, aunque hubiera cantidad de dinero. Por supuesto que los mandatos generales y especiales que vamos a ver, si ustedes buscan un mandato general o un mandato especial, no van a encontrar, ¿sí? No van a encontrar ustedes cantidades de dinero, porque regularmente es para que el para que el mandatario pueda en cualquier momento hacer cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de trámite ante instituciones públicas, privadas, le va a conferir todas las facultades a que se refiere la ley, ¿verdad? Con el tema de los mandatos generales. Entonces siempre vamos a pagar 10 quetzales. Y luego dice, actas de legalización, luego dice, poderes, mandato especial, $2 quetzales, ¿sí? Cualquier mandato especial, si el mandato especial dijera que lo faculta para que cobre en el mes de enero un Montepío por la cantidad de 5,000 quetzales, la ley ya tasó el impuesto. La ley dice que cualquier mandato especial debe de pagar siempre 2 quetzales. Ese es entonces otro impuesto tasado. Tenemos el primer impuesto, el segundo impuesto. El tercer impuesto tasado, pues lo voy a explicar el lunes también, porque para mí son 5 impuestos tasados, pero que tienen relación con el tema de derecho notarial, pero este otro que venía lo voy a explicar el lunes, porque quiero explicarles por qué tiene relación con el ejercicio del notariado, pero realmente creo que es muy poco atendible o muy poco utilizable este otro. Entonces, dice artículo 5, numeral 16. Artículo 5, numeral 16 dice, promesas de compraventa de bienes inmuebles. Las promesas de compraventa de bienes inmuebles, y les subrayo aquí de bienes inmuebles. Bienes inmuebles, no muebles. Siempre va a pagar 50 quetzales de impuesto fiscal. ¿Por qué? Porque es un impuesto tasado. Si la promesa de compraventa está prometiéndola en 1,000,000 de quetzales, ¿sí? Siempre va a pagar 50 quetzales. Si la promesa de compraventa es a 1 año el plazo y el pago va a ser de 550,000 quetzales al vencimiento del plazo, siempre se van a pagar 50 quetzales. Muy bien pensado por el legislador. Recuérdense que el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio, está preparando una compraventa. El impuesto que cause la compraventa en el momento que sea efectivo o vencido el plazo en la escritura traslativa, ahí sí se van a pagar los impuestos que dice la ley. Pero como solamente está preparando un contrato, es preparatorio, entonces solamente va a pagar 50 quetzales. ¿Sí? Y el último tasado, nos va a quedar uno para el día lunes. No se lo voy a escribir porque sí es largo. Mejor lean ustedes el numeral 17. Les voy a poner aquí. Dice el artículo 5, numeral 17. Testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, siempre 250 quetzales. ¿Sí? Ya sabemos que son 250 quetzales. Solamente leen ustedes sociedades anónimas. Voy a constituir una sociedad anónima. No tienen que hacer más
¿qué operación matemática? Sino que pagar sus 250 quetzales en timbres fiscales. Vamos a pagar ese impuesto fiscal porque es un impuesto tasado. Así que si yo les dijera a ustedes, indique o en la opción correcta encontrará 2 contratos que generan impuestos tasados, va a ser la sociedad anónima, por ejemplo, y la promesa de compraventa de bien inmueble. Esos son contratos tasados. Por eso se le denomina contratos tasados. Y el lunes lo explicaré mucho más, digamos, solo les explicaré por qué razón lo damos, pero no se aplica, no es aplicable. Es el numeral 9 del artículo 5. Cubiertas de testamentos cerrados. ¿Quién facciona el testamento cerrado? Es el notario. Por eso le es inherente al notario esta cubierta del testamento cerrado, ¿verdad? La cubierta del testamento cerrado, dice la ley, que paga 200 quetzales. Es un impuesto tasado, ¿sí? No sabemos si es cerrado el testamento, no sabemos qué contiene el testamento, ¿verdad? Hasta que muere el testador. Entonces, no sabemos si lleva cantidades de dinero, si no hay cantidades de dinero, si solamente está constituyendo 2 legados y un heredero universal. No lo sabemos porque está cerrado. Pero la ley dice que entonces esa cubierta paga 200 quetzales de impuesto tasado. La razón, de una vez lo voy a terminar y se los digo, la razón es que los testamentos cerrados, o sea, el llamado también doctrinariamente, el testamento hológrafo ya no es utilizado. La misma ley establece que con un pequeño rasgo de que hubiera sido violentada el sobre o la plica donde se encuentra el testamento cerrado, el mismo será nulo. Entonces yo les puedo asegurar, compañeros, y lo pueden preguntar ustedes haciendo una encuesta, ¿cuántos notarios en los últimos 10 años, cuántos notarios han hecho por lo menos un testamento cerrado? Yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años no han otorgado testamentos cerrados. Por ese motivo es que tenemos aquí, ¿verdad? Ese impuesto tasado lo tenemos, mas sin embargo, creo yo, no es aplicable, pero es un impuesto tasado. Ley del impuesto del timbre fiscal, lo que estuve leyendo aquí, sí, artículo 5, ¿verdad? Numeral 8. Que dice, poderes generales, la primera hoja 10 quetzales, poderes especiales, la primera hoja 2 quetzales, el numeral 16, promesa de compraventa de inmuebles, 50 quetzales, y 17, testimonios de las escrituras de constitución, transformación, modificación de una sociedad, 250 quetzales, y por último, en ese mismo, el numeral 9, cubiertas de testamentos cerrados, 200 quetzales. ¿Sí? Andrés López, sí, ese es un impuesto tasado, Andrés. La ley dice que por cada hoja que utiliza el notario debe de pagar 50 centavos. Sin embargo, el hecho generador aquí es la hoja que está utilizando, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir que es un impuesto tasado por el contrato, no, sino que es el hecho generador, la utilización de cada una de las hojas cuando se extiende el testimonio especial, ¿verdad? Pero sí es un impuesto tasado de 50 centavos porque usted no tiene que hacer, digamos, ninguna operación matemática. Simplemente dice, por cada hoja que utilice, 50 centavos de timbre fiscal. Pregunta Estuardo Monroy. Es correcto, Estuardo. Todos los impuestos que están en el artículo 5 son impuestos tasados. Sin embargo, yo les estoy dando los únicos que dentro de nuestra materia, dentro del ejercicio del notariado, nos interesa a nosotros, ¿verdad? Claro está que una compañera dijo también en la clase pasada que por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro son 50 centavos. Ese impuesto, de verdad, yo siempre he pensado, es un impuesto tasado que se satisface en el testimonio, porque en el testimonio le van a poner la razón, que tiene que ver con nosotros los notarios también, pero les digo, la mayoría de testimonios no llevan los 50 centavos de impuesto y tampoco lo suspenden, ni tampoco lo rechazan, ni tampoco se evitan que ustedes lo presenten, y entonces
cumplamos con eso que dice, pero para mí los 5 impuestos que tienen que ver en relación directa al ejercicio del notariado, al ejercicio de nuestra función notarial, los 5 son el mandato general, el mandato especial, la promesa de compraventa de bien inmueble, la constitución de la sociedad anónima y la cubierta de testamentos cerrados. Eso tiene que ver directamente con el ejercicio de nuestra función notarial. Muy bien, Lizzy. Voy a ver si logro ahorita desconectar mi teléfono para poderle dar ingresos, solo que me gustaría que si puede me pone el nombre de la persona que quiere ingresar al Facebook, con mucho gusto, porque regularmente siempre entro y vuelvo a encontrar solicitudes que algunos dicen que viven en Estanzuela y entonces definitivamente no creo, ¿verdad? Así que... Muy bien, entonces espero un segundo el nombre del compañero, unos 5 segundos, a ver si me lo puede mandar la compañera, quién es el compañero, porque si no voy a ingresar ahorita y créanme que voy a tener unas 6, 7 solicitudes, pero solamente a los que me escriben al correo es que yo les hago. Bueno, y les agradezco mucho su tiempo, compañeros. Ustedes son muy amables haber estado aquí. Les robé otros 8 minutos más, pero creo que ya el día lunes vamos a hablar de estos impuestos. Nos va a llevar toda la clase y yo creo que ya la siguiente clase ya les voy a empezar a explicar cómo se extiende un testimonio. Les voy a mandar un testimonio para que ustedes sepan cómo se hace el testimonio. Muchísimas gracias, compañeros. Karen, buenas noches. A todos ustedes, a René, pues qué bueno que ya llegó a su casa. Y para todos, compañeros, un feliz fin de semana. Bendiciones para todos y nuevamente, muchas gracias por estar en la clase el día viernes.